ahora al modelo TCP/IP. TCP quiere decir Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Aquí quiero hacer una aclaratoria. TCP/IP es un modelo, pero TCP/IP no son un protocolo, son dos aspectos diferentes, son dos tecnologías diferentes. TCP trabaja a nivel de la capa 4 del modelo OSI. IP trabaja a nivel de la capa 3 del modelo OSI. Lo que sucede es que cuando lo vemos como un modelo de servicios, de comunicación, de interoperabilidad, hablamos de TCP/IP. Ok, continuando. Hablamos entonces también de garantía de interoperabilidad. Hablamos entonces ya no solamente del modelo OSI, ahora hablamos del modelo OSI y modelo TCP/IP. También ofrece flexibilidad y facilidad para el desarrollo de aplicaciones. A diferencia del modelo OSI, que tiene 7 capas, el modelo TCP tiene 4 capas. También habla de Protocol Data Unit y es muy similar al modelo OSI. Normalmente hablamos de TCP cuando queremos hablar de aplicaciones. Y entra en gran juego hoy en día con esta certificación. Me voy a permitir hablar aquí. Tengo aquí el mouse, perfecto, aquí. Excelente. Me permito hablar aquí algo muy importante. Históricamente el modelo que ha reinado ha sido el modelo OSI. Debes aprenderlo, debes dominarlo. Hoy en día, con esta nueva certificación de Cisco, donde estamos hablando de un nuevo paradigma de operacionalización y gestión de la red a través de programabilidad de la red y automatización de la red específicamente, hablamos de código, hablamos de software. Entonces ya Cisco está pidiendo que los ingenieros de red, o lo que busca con esta nueva certificación, es que hablemos de aplicaciones. El modelo TCP/IP fue diseñado para hablar de aplicaciones, por eso quizás nunca tuvo tanto énfasis a nivel de redes, y nosotros como ingenieros de redes históricos hablamos de modelo OSI, modelo OSI, modelo OSI, modelo OSI. Lo que va a venir de ahora en adelante es que el modelo OSI va a prevalecer, va a permanecer, pero lo que va a prevalecer realmente es el modelo TCP/IP, porque estamos hablando de aplicaciones. Debemos hablar de API, debemos hablar de Puppet, debemos hablar de Chef. Y en la capa de aplicación TCP, vamos a ver algo como esto. Voy a dibujarlo aquí. Voy a mover. Tenemos un computador y tenemos un servidor. Estos dos mensajes necesito que lo visualices y te los lleves de esta sesión. Cuando hablamos HTTP entre dos computadores, estamos apuntando a un URI, Uniform Resource. ¿Okay? Estamos apuntando a un URI. Cuando yo solicito una página, realmente lo que le envío al sistema es un GET request. GET request. Envío un mensaje HTTP de tipo GET request. Y cuando el servidor web, este que está aquí, me responde, esto es hacia acá, GET request, un mensaje GET request. Cuando él me responde, me envía un mensaje HTTP reply. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Para el caso de la interoperabilidad de red, es muy importante que reconozcas que las API funcionan sobre HTTP, y específicamente haciendo uso de mensajes GET request, es decir, dame la información. Esto ha funcionado históricamente, lo hemos trabajado desde que cada vez que consumes Facebook estás haciendo un GET request. Lo único es que en este caso el portal de Facebook te está mandando información en formato HTTP para que la pueda formatear y mostrártela el browser. Pero realmente uno está mandando siempre un GET request. En el caso de la interoperabilidad, mandamos GET request a un sistema y me devuelve en un formato que no es HTML. Me lo va a devolver en un formato JSON. Eso lo vamos a ver más adelante,
pero quiero hacer esta aclaratoria hoy en día porque es la base del proceso de certificación de Cisco y de todo el modelo nuevo de certificación CCNA. Entender este mensaje que está aquí. Get request. Ok, continuamos entonces con la explicación del curso. Aquí está la capa de aplicación, hablamos del PDU datos, la capa de transporte, hablamos de segmentos, la capa de red del modelo TCP, hablamos de paquetes, y enlace de datos, que es la otra capa, hablamos de tramas y bits. Entonces, como pueden ver, aquí el modelo TCP habla de 4 capas, que son aplicación, transporte, red y enlace de datos. En el modelo OSI, dentro de realmente el modelo TCP resume en la capa de aplicación lo que para el modelo OSI es aplicación, presentación y sesión. Y en la capa de enlace de datos, el modelo TCP resume lo que en el modelo OSI es enlace de datos y capa física. Cerramos entonces visualizando esta información. La capa de aplicación representa datos a usuarios finales. La capa de transporte soporta la comunicación entre diferentes dispositivos. La capa de red determina la mejor ruta hacia la red. Y la capa de enlace de datos controla los dispositivos de hardware y medios que hacen la red. Como pueden ver, está más orientado a la funcionalidad de las aplicaciones, más que el modelo OSI, que habla sobre qué funciona en cada uno de ellos. Aquí estamos hablando de como una capa lógica, una capa de servicio. Efectivamente, cuando hablamos de aplicaciones. Entonces, haciendo doble clic en el modelo TCP/IP, las diferentes tecnologías que estamos viendo, FriendRelay es una tecnología legacy, muy interesante dominarla, entenderla, pero es una tecnología legacy. Hoy hablamos de Ethernet con tecnologías Metro Ethernet, TCP/UDP, HTTP, PPPoP y SMTP en la capa de aplicación. Hemos llegado entonces al final de este primera parte del primer capítulo de CCNA, Fundamentos de Networking. Te invito entonces al segundo tema, a la segunda parte de este excelente curso. Muchas gracias.